Chapter 24. Proyecto Liliana. Han pasado 6 meses desde la trágica muerte de Crimson. Durante este tiempo, la ciudad ha cambiado de una forma gradual, esa transformación difícil de procesar que ocurre cuando un entorno ha absorbido demasiado sufrimiento en poco tiempo y la única opción disponible es seguir adelante porque el calendario no permite detenerse. La Torre Imperial ha sido reconstruida en una nueva ubicación mucho más cercana a la mansión de Bereaux. Frank ha financiado la reconstrucción de Altavalle con una eficiencia metódica y empresarial, pero la torre original todavía sigue allí, inclinada hacia el sureste y acordonada, mientras los equipos de demolición controlada preparan su derribo definitivo. Cada vez que Rodri pasa cerca de los escombros, contempla el edificio con una expresión de profunda resolución incompleta. Por otro lado, la luna ya no está en el firmamento, aunque Frank tiene planes firmes para reconstruirla algún día. El cielo nocturno sin ella posee una calidad notablemente más oscura en los bordes. Las estrellas son más visibles, pero el ojo busca instintivamente un elemento ausente. Los astrónomos de todo el planeta han publicado cientos de estudios sobre las consecuencias gravitacionales, las mareas y los ciclos biológicos afectados, obligando al mundo a adaptarse a la fuerza. Mientras tanto, Rodri y Danny han convertido el entrenamiento físico en su única rutina diaria. No lo hacen porque exista un enemigo específico acechando en el horizonte inmediato, sino porque entrenar es lo único que llena el silencio de forma correcta e impide que sus pensamientos se queden demasiado tiempo en los lugares donde todavía duele. En medio de una sesión, Danny detiene un intercambio de golpes y se limpia el sudor de la frente. Rodri baja la guardia y expresa en voz alta sus dudas sobre si es necesario seguir mejorando los trajes y fortaleciéndose tanto. Señala que, aunque ya no cuentan con el apoyo de Rick, mantienen una fuerte rivalidad con Frank, quien podría adelantarse en la captura de villanos si ellos se quedan atrás. Danny guarda silencio unos segundos y le pregunta si realmente cree que podrán contra él. Rodri aprieta los puños al recordar la imagen de Biora cayendo sobre ellos, una pesadilla que todavía lo persigue junto con el localizador de emergencia del traje de Rick, el cual Frank asegura que sigue activo y que Rodri revisa mentalmente cada mañana. Rodri admite que no pudieron ganarle a Crimson y que deben prepararse para enfrentar de nuevo a ese monstruo extraño si es necesario, sentenciando que jamás confiará en Frank. Danny asiente sin agregar nada más. La casa de Rick permanece intacta en el mismo barrio de siempre, lo cual representa tanto un consuelo como un doloroso recordatorio. Sayuri, la madre de Rick, tiene 52 años y lleva 6 meses viviendo sola de manera funcional, arrastrando un dolor que ya se ha convertido en parte de su rutina diaria. Como doctora, crió a su hijo enseñándole que las personas importan más que los sistemas, una dualidad que vivía en Rick y que ahora vuelve el silencio de la casa una ausencia física palpable. Rodri llega de visita un martes por la tarde sin avisar. Sayuri abre la puerta antes de que él toque, se miran y ella lo invita a pasar. Sentados en la cocina con un café, Rodri le dice directamente que el localizador sigue activo, algo que Frank y Susie han verificado por separado. Sayuri, envolviendo la taza con sus manos, explica con precisión científica que la actividad del localizador indica que los sistemas principales fallaron por un daño que superó la capacidad de absorción normal, lo cual es consistente con las explosiones submarinas que Rodri describió. Sin embargo, destaca que el localizador está en una carcasa independiente en el núcleo del traje, diseñada por su hijo para ser lo último en apagarse ante el peor escenario posible. Al ser preguntada sobre cómo se encuentra, Sayuri admite con total honestidad que está tratando de olvidar lo ocurrido. En las profundidades de un laboratorio prohibido que no aparece en ningún registro oficial, la tecnología chirría bajo el control del Dr. Xander Kell. Xander ha cambiado en estos 6 meses, mostrando la cualidad demacrada de los hombres que han dejado de distinguir entre el tiempo de trabajo y el tiempo de existir. El proyecto Liliana no es una novedad. La doctora Lena lo había visto años atrás en el sótano de la Corporación Décimo, cuando era solo el prototipo L-01, una figura femenina de orejas alargadas dentro de una cápsula de contención. Xander se llevó el prototipo al huir del atentado de 2014 junto a Emily entre el humo, cuando ambos fueron declarados muertos. Tras 9 años de trabajo dedicados entre dicho atentado y el despertar de Zico, Xander reconoció el fracaso de esta última por haberla activado antes de tiempo debido a su impaciencia. Liliana es diferente, ya que ha tenido el tiempo necesario para completarse al 100%. De repente, una cápsula criogénica cubierta de escarcha y cables pulsantes comienza a emitir un pitido rítmico, iniciando el proceso de activación por su propia cuenta.
Xander observa los monitores con la fría verificación de que sus cálculos eran correctos. El cristal se fractura, el vapor frío inunda la habitación y de la niebla emerge una imponente coneja antropomórfica de 13 metros de altura con una autoridad existencial absoluta. Liliana abre los ojos, observa su entorno y mira sus manos con una indiferencia gélida. Ella ya sabe perfectamente lo que es y lo que puede hacer. Emily, desde un rincón, observa la silueta con una mezcla de emociones, consciente de que su padre ha creado otra criatura monstruosa y sin saber qué opción es peor, que el proyecto funcione o que falle. Xander le indica desde las sombras que ya conoce su misión, y Liliana, sin necesidad de responder con palabras, camina fluidamente hacia la salida. En los sectores más bajos de la ciudad, Pau se mueve como una sombra, habitando el incómodo espacio intermedio entre lo que fue y lo que puede ser. Las patrullas policiales de la ciudad la siguen de cerca y un oficial le ordena detenerse por el megáfono, acusándola de robar un superarma de la extinta corporación. Pau se dispone a desenvainar su espada con total indiferencia cuando se detiene en seco, no por los oficiales, sino por una señal de alarma antigua que su cuerpo recibe antes de que sus sentidos puedan articularla. Al recibir señales de alerta máxima entrenadas tras 5 años de servicio a Crimson, susurra con asombro que se siente como si hubiera varias personas en un solo lugar y que es un poder que no tiene comparación. Ignorando por completo los gritos de la policía, comienza a saltar por los tejados siguiendo el rastro de esa densa presión, mientras los oficiales reinician la persecución en sus patrullas, sin saber hacia qué se dirigen. Por otra parte, Rodri se encuentra sentado en un aula universitaria apoyando la cabeza en su mano, incapaz de concentrarse en sus apuntes a medias. Regresó a clase semanas después de la batalla contra Crimson porque Sayuri le aseguró que Rick habría querido que lo hiciera. De pronto, mira hacia la ventana con un mal presentimiento. Su sentido de resonancia le advierte sobre una vibración extraña en el aire que no corresponde a ninguna fuente conocida. Afuera, en lo alto del edificio más alto del campus, la silueta masiva de Liliana observa la ciudad, tras haber detectado con frialdad las energías de Frank, Pau, Rodri y Danny. Catalogándolos simplemente como variables en su nuevo entorno, exclama con frialdad: «Ya encontré a esas basuras». Sin mediar palabra, extiende una mano casualmente, forma una pequeña esfera de energía morada pura en la punta de sus dedos y la lanza hacia el horizonte. Primero llega un estruendo ensordecedor y luego una onda de choque violenta que sacude los cristales de la universidad, haciendo oscilar las lámparas del techo. Rodri se pone de pie de un salto, tirando su silla, y contempla horrorizado a través de la ventana que donde antes había una montaña a varios kilómetros de distancia, ahora solo queda un vacío perfecto, como si la estructura hubiera dejado de existir por completo en lugar de ser destruida. Siente la resonancia en sus pies leyendo el suelo, advirtiéndole que este borrado opera en una escala que todavía no sabe cómo medir. La paz de los últimos 6 meses acaba de terminar de la forma más violenta posible. Al mismo tiempo, Frank se encuentra frente a la cápsula de Biolab en la torre imperial cuando siente el impacto. Los monitores registran la firma energética del borrado en tiempo real y Susie, frunciendo el ceño, le pregunta qué es. Frank admite con honestidad que no lo sabe, pero señala que se siente como si múltiples cosas y todos ellos estuvieran en un solo lugar al mismo tiempo. Chapter 25. La androide más poderosa VS Rift-Runner. El colapso del aire hacia el espacio vacío genera un golpe sónico que se siente en todas las direcciones simultáneamente. Los cristales de la universidad vibran, las lámparas oscilan y el pánico estalla entre la multitud de estudiantes y profesores que corren despavoridos buscando una salida. Rodri se filtra entre la gente, avanzando en la dirección opuesta con ligereza, entra en los baños vacíos del tercer piso y abre su mochila con las manos temblorosas por la adrenalina. Se equipa rápidamente con el traje de Rift-Runner y su bastón. Danny realiza la misma acción en otra sección del edificio, ocultándose detrás de unas columnas del corredor lateral para colocarse la armadura Iron Max II, que tardaron semanas en ensamblar solos, la cual es funcional aunque ambos saben que Rick la habría diseñado mejor. Rift-Runner aterriza en la azotea con su bastón en posición de combate, plantándose ante la imponente figura de 13 metros de altura, orejas largas y ojos de gélida indiferencia. Al ordenarle que deje de atacar a la gente, Liliana ladea la cabeza con curiosidad, catalogándolo como un elemento inesperado. Sin mediar palabra ni advertencia, Liliana lanza una patada devastadora que conecta antes de que Rodri pueda reaccionar con su resonancia.
El impacto suena como un cañonazo en un espacio cerrado, y Riftrunner sale disparado a una velocidad balística que supera cualquier parámetro de compensación, cruzando el cielo de Altavalle hasta estrellarse violentamente contra una estructura en el otro extremo de la ciudad. Rodri queda sepultado entre los escombros, escupe sangre y escucha como su armadura cruje de un modo alarmante. Mirando hacia el horizonte donde se encuentra la universidad, calibra la fuerza del golpe y concluye en voz baja que la fuerza de Crimson se sentía como un juego de niños comparada con esto. A pesar de que sus costillas responden con dolor, se incorpora de inmediato. Mientras tanto, en la universidad, una ráfaga de propulsores ilumina el aire, el Groneart aparece por la espalda de Liliana. Esta armadura Mark II es más eficiente y concentrada gracias al trabajo nocturno de Davi. Sin dudarlo, descarga una ráfaga de energía concentrada desde ambas palmas directo a la espalda de la androide. Al disiparse el humo, se revela que Liliana no tiene ni un solo rasguño. Ha recibido el ataque con absoluta desestimación. Como respuesta inmediata y sin voltearse, Liliana genera una pequeña esfera de energía del tamaño de un puño y la lanza hacia atrás casualmente. El proyectil manda a Groneart directamente contra el suelo de la azotea, agrietando el pavimento en un radio de 2 metros. Los sistemas de la Mark II parpadean en rojo en el visor de Dani, indicando daños en los propulsores de los hombros e Integrity del núcleo al 73%. Dani se incorpora con frialdad táctica buscando información, pero no hay tiempo. Riftrunner regresa a la azotea con sus propulsores al máximo. Ambos intercambian una mirada de medio segundo, coordinan un ataque conjunto desde ángulos opuestos y se lanzan con todo lo que tienen. Rodri ataca desde la izquierda usando la resonancia en su bastón para desestabilizar la base de Liliana, mientras Dani arremete desde la derecha con sus guanteletes cargados a gran velocidad cinética. Sin embargo, Liliana se mueve con una fluidez sobrehumana, esquivando y desviando cada golpe sin esfuerzo aparente porque lee los procesos de toma de decisión de los héroes en tiempo real. Exclamando basta, Liliana extiende ambos brazos, sujeta a Rodri con la mano derecha y a Dani con la izquierda por el abdomen con una facilidad perturbadora, y los lanza con fuerza. Riftrunner se estrella contra el cristal reforzado del nivel 22 de la Torre Imperial, fracturándolo hacia adentro, mientras Groneart cae libremente 4 metros, hasta impactar en la plaza frente a la universidad. Desde el ventanal fracturado de la torre, Frank observa todo en modo de análisis total. Al revisar los monitores, descubre que la firma energética de Liliana no coincide con el protocolo 7 ni con Crimson, pero reconoce los antiguos archivos de Marco vinculados al proyecto Liliana y a Shanderkel. Susie le pregunta preocupada qué van a hacer, pero Frank no responde de inmediato mientras observa a Riftrunner impulsarse nuevamente desde la estructura de la torre para lanzar una patada descendente concentrada con toda su resonancia. Liliana levanta una mano y detiene el golpe en seco contra su palma. Rodri gruñe forcejeando al sentir que su resonancia rebota de vuelta e ignora su ataque, dándose cuenta de que la androide opera con una indiferencia absoluta. Dani aprovecha la apertura para disparar una ráfaga de energía concentrada desde su ángulo, pero Liliana, con un gesto casual, interpone el cuerpo de Rodri como escudo en la trayectoria del ataque de su propia compañera. El impacto frontal causa un daño interno severo en la armadura de Rodri, y acto seguido, Liliana lo sujeta del cuello y lo estampa violentamente contra el suelo, creando un cráter de varios metros con el asfalto fracturado. Rodri queda en el fondo con la vista nublada y el brazo derecho casi inutilizado, pero con su mano izquierda activa el dispositivo Riftbreaker en su muñeca, el cual ha reservado por semanas. La energía de la activación altera la calidad del aire a su alrededor mediante una resonancia amplificada y expandida que reconfigura el entorno. Su armadura responde con una claridad armónica perfecta, y Rodri se incorpora sosteniendo su bastón con una postura diferente. Liliana lo observa desde arriba, ladea la cabeza y muestra interés por primera vez en el combate. La armadura Groneart Mark II fue creada únicamente por Davi. Chapter 26. Liliana vence a Riftrunner, las Liliana en miniatura. El Riftbreaker ruge con fuerza, y los propulsores de Rodri se encienden con un azul intenso, rompiendo la barrera del sonido en una fracción de segundo. Con un grito de esfuerzo puro, Rodri conecta un golpe directo en el rostro de la gigante coneja, generando una onda de choque que barre el polvo de la azotea y hace vibrar los cristales de los pisos inferiores. La cabeza de Liliana se mueve apenas unos centímetros, y Rodri exclama con una chispa de esperanza: «¡Lo logré!».
Sin embargo, la ilusión se extingue cuando Liliana regresa la mirada hacia él sin una sola gota de sangre, marca o señal de dolor. Su rostro permanece en una neutralidad absoluta, demostrando que el golpe máximo del Rift Breaker ha sido irrelevante para ella. Rodri balbucea con frustración y retrocede. Liliana no devuelve el golpe físico, simplemente extiende un dedo y lanza un orbe de energía violácea densa y oscura en su centro. Al llegar al radio de Rodri, el espacio cambia su comportamiento gravitatorio, suspendiendo a Riftrunner en el aire de forma horizontal y vulnerable mientras sus propulsores fallan al intentar compensar la anomalía. Rodri grita maldiciendo mientras intenta usar su bastón para anclarse, pero el campo interfiere con su resonancia. Cuando Liliana comienza a cerrar su mano para contraer el campo y pulverizarlo, una estela metálica cruza el campo de batalla. Danny, llevando los motores de la Mark II al límite crítico de sobrecalentamiento y con las alertas de temperatura en naranja, embiste el campo gravitatorio desde un flanco lateral con toda su potencia concentrada. Su acción logra interrumpir el campo lo suficiente para sacar a Rodri del radio de efecto. Ambos salen disparados y aterrizan de forma estrepitosa sobre el techo de un almacén a 3 bloques de distancia. Rodri rueda y queda boca arriba mirando el cielo oscuro sin luna, jadeando con las manos temblorosas. Danny aterriza de rodillas aislado con los propulsores humeantes y el núcleo de energía al 58%. Rodri murmura con la voz cerrada que esa cosa ni siquiera estaba sudando y añade que es incluso más fuerte que Crimson. Danny lo ayuda a ponerse en pie mientras revisa los daños de su armadura y pregunta quién hizo a esa criatura. Rodri señala que ella conoce sus maneras de pelear como si los hubiera estudiado por años, a lo que Danny agrega que parece capaz de leer sus intenciones en tiempo real, concluyendo ambos que deben averiguar más de ella antes de que sea tarde. Desde la altura de la universidad, Liliana los observa alejarse. Evaluándolos de forma objetiva como variables registradas, pierde el interés, se da la vuelta y desaparece en un parpadeo con total elegancia. En el laboratorio de Shanderkel, la atmósfera es de un triunfo macabro mientras Liliana ingresa haciendo vibrar los tanques de cultivo con su sola presencia. Shander la observa complacido desde los monitores y le pregunta con diversión si los dejó escapar, añadiendo que no importa porque es hora del paso 2 del plan. Emilio observa la escena en silencio desde el fondo con una expresión compleja de resignación y reconocimiento. Liliana se sitúa en el centro de la cámara de incubación y su cuerpo comienza a sufrir una metamorfosis interna visible y calibrada, sin dolor aparente. En un acto que desafía la lógica biológica, de su propio ser comienzan a brotar versiones minúsculas de ella misma de 90 centímetros, naciendo con una ferocidad e indiferencia gélida idénticas. La cifra crece de forma exponencial ante la mirada satisfecha de Shander hasta alcanzar la aterradora cantidad de 1000 millones de mini Lilianas. Estas pequeñas criaturas salen disparadas del laboratorio como una plaga de langostas plateadas, dispersándose por los cielos del planeta con el único objetivo codificado de ejecutar el exterminio global. Mientras tanto, en la Torre Imperial, Frank cierra la escotilla de mantenimiento de su creación tras 6 meses de trabajo. Observa a Biora, ahora corregido en sus inhibidores neuronales, ajustado en sus sistemas de radiación gamma y optimizado tras los errores del combate contra Crimson. Frank sonríe y le dice a su monstruo, ahora eres perfecto. Yukio observa desde una distancia prudente y le pregunta cómo está, a lo que Frank responde que significativamente mejor. Las pantallas de la torre muestran la normalidad recuperada en las calles reconstruidas de Altavalle, pero Frank no se percata de que en los bordes del mapa empiezan a aparecer millones de puntos pequeños cayendo sobre las ciudades. El genocidio global ha comenzado y Frank no lo sabe todavía. En el techo del almacén, Rodri siente a través de la resonancia una frecuencia idéntica al borrado de la montaña multiplicándose en todas las direcciones. Danny mira al cielo y nota que el horizonte norte de Altavalle se oscurece con miles de puntos cayendo. Al preguntarle cuántas son, Rodri cierra los ojos, deja que la resonancia le hable y responde con desesperación, demasiadas. Ambos entienden que lo que viene a continuación supera cualquier conflicto previo. Chapter 27. Biorad vs Mini Lilianas. El centro de mando de la Torre Imperial, equipado con 47 sensores estatales y 19 satélites para identificar hasta 10.000 amenazas, colapsa ante la saturación de datos. Las pantallas se llenan por completo de puntos rojos que representan un número astronómico imposible de desplegar con precisión. Susie contempla los monitores horrorizada y explica que el sistema detecta múltiples entidades que comparten la misma firma existencial en todas partes a la vez.
Acto seguido, el cielo sobre Altavalle se oscurece con una uniformidad incorrecta provocada por la llegada de las mini Lilianas, cuyo descenso produce un sonido masivo similar al granizo intencional. Frank exclama. Parecen ser mini conejas pero son demasiadas en todo el planeta. Al tocar el suelo, los gritos de la población civil resuenan y Susie solloza ante las pantallas por la escala del desastre. Frank mantiene una frialdad mecánica, ordena activar los campos de fuerza de emergencia de AEGA y refugiar a todos los ciudadanos posibles. Las cúpulas de luz se elevan protegiendo ciertos sectores de Altavalle, pero en las ciudades del mundo que carecen de la tecnología de Frank, la masacre es total y los puntos rojos reflejan el horror en tiempo real. Frank mira hacia la cámara de contención principal y decide que tendrá que volver a sacar a Viola, su única arma relevante para esta crisis. Con un firme B, limpia el terreno, la compuerta se abre y Viorat sale expulsado como un meteoro de furia radiactiva, impactando en el centro del caos urbano. Las mini Lilianas se percatan del cambio en el campo de batalla y Violet comienza a desintegrar a docenas de ellas simultáneamente con la fuerza bruta de sus golpes y ondas de choque. Sin embargo, las criaturas recalibran rápidamente su estrategia, actuando como un sistema de colmena inteligente. Miles de ellas cubren a Violet como una costra, encontrando las variaciones en su piel y regenerándose más rápido de lo que el monstruo puede reducirlas. Violet ruge con violencia y entra en un estado de frenesí incontrolable que supera los inhibidores neuronales. Sus zarpazos y ráfagas de energía gamma comienzan a destruir tanto a las mini Lilianas como a los edificios circundantes. Susie le informa a Frank con voz trémula sobre la destrucción colateral y Frank responde secamente que ya lo está viendo. En el laboratorio subterráneo de Shanderkel, el científico observa los informes globales con satisfacción hasta que detecta las transmisiones de Violat y comenta con fastidio que alguien está destruyendo a sus secuaces. Desde su trono de energía morada, Liliana se pone en pie haciendo vibrar los equipos con su sola presencia. Su mirada localiza la posición de Violat directamente a través de las paredes. Shander le pregunta si va a ir y le recuerda que no es necesario que se ensucie las manos, a lo que Liliana camina hacia la salida y responde con una gélida ausencia de emoción. Esa cosa está acabando también con los ciudadanos, mejor cállate. Shander asiente con una chispa de malicia que Emily nota perfectamente desde su rincón. Al cerrarse la puerta, Shander le pregunta a su asistente si cree que la androide obedece, y Emily responde que Liliana solo hace lo que le conviene y que por ahora coincide con los deseos de él. Shander sonríe con malicia y decide que ejecutará cada cosa a su tiempo. Shander sube a su motocicleta y Emily se aferra desde atrás manteniendo su distancia mental de supervivencia. Mientras avanzan hacia la ciudad bajo el cielo oscurecido, Shander recuerda con rabia que hace 6 meses Rodri mató a Zico, una humillación que no piensa olvidar ya que era su obra más refinada antes de Liliana. Le confiesa a Emily que cuando el caos sea suficiente, Frank esté ocupado y los héroes sin equipo, irá a ver al muchacho personalmente para matarlo con la ayuda de Liliana. Al preguntarle a Emily qué debe hacer ella, su padre le responde fríamente que haga lo de siempre, no estorbar. En bloques de la universidad, Rodri intenta soldar los componentes dañados del Rift Breaker ignorando los fallos estructurales que no puede reparar por falta de equipo, mientras Danny trabaja en reconstruir los circuitos de los propulsores del hombro de la Mark II con piezas de emergencia. Danny comenta con preocupación sobre la fuerza de la coneja y señala que los venció sin sudar, advirtiendo que ahora deben cuidarse de las versiones miniatura que afortunadamente no los han visto. Rodri se lamenta exclamando: «Maldición, si tan solo Rick estuviera aquí». Antes de continuar, un estruendo masivo que parece partir el planeta en dos sacude el refugio. Liliana ha encontrado a Violat, quien irradia una columna de energía gamma verde visible a kilómetros. Al ver que Violat sigue destruyendo a sus criaturas en una batalla matemática desfavorable, Liliana carga y descarga un ataque de aniquilación y borrado molecular que elimina toda el área. La onda de choque llega con violencia al refugio de los héroes. Las herramientas saltan, las paredes crujen y una densa nube de escombros lo cubre todo. Rodri tose y saca a Danny de entre las ruinas de un muro lateral, notando que ella tiene un corte sangrante en la frente. Al revisar lo que queda de sus trajes, Rodri declara con desolación: «Hemos perdido los trajes, se han deshecho. Las armaduras han redistribuido el daño hasta quedar completamente destruidas e inutilizables». En otro sector de las ruinas de la Torre Imperial, Susie emerge con polvo en el cabello y un corte en el antebrazo junto a Dahlia y Sadie. Al preguntar Susie dónde está Frank, Sadie responde que se esfumó tras despertar al monstruo.
Dahlia mira al cielo lleno de mini Lilianas en los sectores desprotegidos y pregunta cuándo terminará esto, a lo que Susie responde con total honestidad que todavía no lo sabe. Hay 1000 millones de mini Lilianas esparcidas en el planeta. Chapter 28. Frank vs Xander, una pelea de genios. Biorat continúa atacando sin ninguna estrategia, movido únicamente por una furia radiactiva sin límites que desborda los inhibidores neuronales ante la presión sostenida de Liliana. Se lanza contra ella generando ondas sónicas con cada impacto, mientras Liliana mantiene los brazos en cruz, bloqueando de forma defensiva para medir la fuerza de su oponente. Biorat la hace retroceder un par de metros a través de las nubes, una hazaña de fuerza que ningún rival anterior había logrado en el planeta. Desesperado por el resultado, Biorat localiza el esqueleto de un edificio residencial de 20 pisos parcialmente colapsado, lo arranca del suelo con su inmensa fuerza rompiendo vigas y cables subterráneos, y lo lanza directamente contra Liliana. La androide extiende una mano y detiene las toneladas de concreto y acero en el aire a 3 metros de distancia, para luego desintegrarlo por completo mediante un borrado molecular que no deja rastro ni polvo. Biorat continúa lanzando un automóvil y luego 5 más simultáneamente, pero Liliana los borra todos con sutiles gestos de sus dedos. Incluso cuando el monstruo arranca una sección de carretera de 200 metros de largo y la lanza como un disco, Liliana levanta 2 dedos, detiene la estructura, la divide en fragmentos pequeños y los convierte en nada. Biorat ruge con fuerza y corre hacia la cordillera de formaciones montañosas en el borde norte de Alcavalle, dejando una cadena de cráteres de medio metro a su paso. Al llegar, abraza la base de una montaña enorme con sus 2 brazos, irradiando energía gamma al máximo para desestabilizarla, provocando que el terreno colapse. Con el crujido geológico más grande de la historia de la región, arranca la montaña completa, la levanta sobre su cabeza y la lanza con fuerza. Liliana ve venir los millones de toneladas de roca girando en el aire y, sin cambiar su postura ni activar escudos visibles, levanta la misma mano. La montaña se detiene a 10 metros de ella, flotando en el aire en un desafío total a las leyes físicas, y en una onda de borrado molecular que dura exactamente 4 segundos, Liliana convierte la inmensa roca en la nada absoluta, llenando el vacío con aire. Biorat, con las venas verdes pulsando con violencia, corre hacia ella para iniciar un combate de contacto directo al ver que los proyectiles son inútiles. A lo lejos, Rodri camina adolorido sobre la arena con su armadura rota cargando a Danny en sus brazos, sintiendo cada paso en sus costillas lesionadas. La fina niebla del borrado de la montaña lo cubre todo dificultando la respiración. Danny le exige con firmeza que la baje y ambos continúan caminando juntos cubiertos de ceniza y sin equipos de combate. Rodri maldice a la coneja y Danny señala que el Dr. Shanderkel debe estar detrás de todo esto, explicando que el científico desapareció con su asistente hace 6 meses tras la derrota de Zico, y ahora aparece esta criatura con orejas y traje de Playboy que es más poderosa que el propio Crimson. Rodri lamenta no haber ayudado a Zico en su momento al ver cómo los corruptos la usaron para sus planes. Rodri pregunta cómo se puede detener a un monstruo capaz de deshacer una cordillera, y Danny responde que encontrando el fallo, argumentando que todo lo que Xander construye tiene un límite y que el anciano debió incorporar un seguro de rebelión en el estómago de sus creaciones por si se rebelaban contra él, sugiriendo Rodri que intenten golpearla allí. En otro sector, Frank se levanta tosiendo entre los escombros de su torre con su traje impecable, sin un solo rasguño o mancha de suciedad. Shanderkel desciende de su motocicleta y le apunta directamente a la cabeza con un arma, declarando que es hora de resolver el asunto y que, a pesar de haber sido su alumno años atrás, no permitirá que Frank se quede con el mundo que él piensa conquistar. Frank suelta una carcajada seca llena de desprecio y responde: "No tengo nada que resolver con la clase baja". Las palabras impactan en el orgullo de Xander, evocando la antigua diferencia de poder cuando él era el científico brillante y Frank el heredero adinerado de Marco. Xander activa su armadura refinada de alta ingeniería, le ordena a Emily ir a observar el combate de Liliana y ella parte en la moto dejando a los 2 hombres solos. Xander proclama que acabará con él para quedarse con su fortuna, con lo que queda de su torre y posteriormente asesinar al muchacho que destruyó a Zico. Frank sonríe de forma enigmática y le dice: "Creo que tenemos al mismo enemigo, ¿no? Para que tengas competencia, primero tienes que competir, y todavía no veo en qué compites. Hazte cargo de ella, ¿quieres?". Xander mira a su alrededor confundido y de entre las sombras de las ruinas salta una figura a velocidad sobrehumana.
El golpe es devastador y preciso, impactando a Xander y mandándolo a volar contra un vehículo volcado, provocando que su armadura reporte daños estructurales en los sistemas del lado derecho. Al incorporarse con los sistemas en rojo, Xander contempla con absoluta incredulidad a una chica de cabello turquesa y ojos vacíos, exclamando: ¿qué? ¿Mi Zico está viva? Zico lo mira fijamente con los mismos ojos que él rompió con pulsos eléctricos en el pasado para forzar su obediencia, pero ahora ella mira hacia Frank acatando una autoridad diferente. Frank explica con desdén que la reconstruyó junto a Susie, resolviendo lo que Xander forzó antes de tiempo, aclarando que la hizo solo para no ensuciarse las manos con él. Xander pregunta si es más fuerte y Frank responde que lo suficiente, añadiendo que no la usa contra Liliana porque esta última se encuentra en un rango diferente y Biogat tiene trabajo que terminar primero. Frank concluye diciéndole a Xander que debe decidir en ese momento si es un problema o una variable que puede ignorar. Mientras tanto, Emily detiene su motocicleta a 2 bloques del sismo generado por Biogat y Liliana, contempla el proyecto L-01 en su forma final y saca un dispositivo del bolsillo interior de su chaqueta. Tomando una decisión largamente postergada, comienza a moverse. Zico regresó mucho más fuerte que antes. Chapter 29. Los nuevos trajes. Emily avanza en su motocicleta a 120 km por hora por una avenida lateral evadiendo las grietas del pavimento, con el dispositivo de control en su mano izquierda y el pulgar sobre el interruptor de frecuencia fijo en Liliana. De pronto, su movimiento lineal se interrumpe cuando algo sólido golpea el rin de aleación de la rueda delantera. Una bota reforzada impulsada a gran velocidad desestabiliza el manubrio y la inercia hace que la motocicleta derrape de costado, levantando chispas hasta detenerse contra la acera. Emily rueda por el asfalto y su traje absorbe el impacto, pero antes de incorporarse, una presión masiva en el pecho la inmoviliza contra el suelo. Dahlia se encuentra encima de ella sujetándola firmemente de la solapa con la rigidez de una prensa. Con un tono administrativo y sin emociones, Dahlia le dice: irás a la cárcel, enferma. Emily escupe polvo e intenta mover su brazo izquierdo hacia el bolsillo interior, advirtiéndole que la suelte si no quiere salir lastimada, señalando que a pesar de su velocidad sigue siendo humana. En un error de cálculo táctico, Emily extrae una pistola de calibre corto y apunta directamente al entrecejo de Dahlia. La menor ni siquiera parpadea, sentencia que las armas dejaron de darle miedo hace mucho tiempo, y con una patada ascendente desde el talón golpea la muñeca de Emily desarmándola. La pistola vuela 5 metros antes de caer entre los escombros. Emily deja caer su cabeza contra el concreto apretando la mandíbula con rabia y exclama: ¡maldición! Espero que Liliana haga su trabajo ya. En el cielo, el combate de Liliana se vuelve un problema de saturación de datos, debido a que Biogat actúa como una anomalía termodinámica móvil. Cada ráfaga de borrado molecular que Liliana libera es absorbida por el campo radiactivo del monstruo verde, utilizando las partículas colapsadas como combustible para acelerar su mitosis celular y aumentar su densidad ósea en tiempo real. Biogat conecta un fuerte golpe en el brazo derecho de Liliana, provocando que las aleaciones de su chasis crujan. Liliana ejecuta un vector de retroceso de 300 metros en línea recta para recuperar espacio de cálculo mientras su IA procesa que la efectividad de sus ataques a corta distancia es del 0%. Biogat la persigue quemando las nubes con aire ionizado, amenazando con superar el umbral de contención de la ciudad en menos de 3 minutos si continúa absorbiendo energía. Liliana se detiene en seco, cambia la frecuencia de salida de su núcleo y en lugar de borrado utiliza una descarga de pulso cinético concentrado mediante una sobrecarga magnética. La pared de presión absoluta golpea a Biogat en el pecho, congelando su movimiento vectorial y deteniendo la rotación de sus electrones, dejando al monstruo paralizado en el aire como una estatua verde brillante. Sin esperar a que se reanude el movimiento, Liliana gira y desciende hacia las ruinas de la Torre Imperial a velocidad de reentrada. A kilómetros de distancia en la llanura desolada de Altavalle, Rodri se endereza con dificultad mientras los servos del muslo izquierdo, de lo que queda de su armadura, emiten pitidos de advertencia por fallos mecánicos. Al ver el cableado expuesto y las placas desprendidas, comenta con frustración que no puede pelear así. Dani se encuentra arrodillada a su lado usando un escáner de frecuencias que arroja lecturas erróneas por la estática del combate, y al ver la silueta de Liliana descender hacia el centro urbano como un meteorito, se pone de pie de un salto e indica que deben regresar a la ciudad por sus trajes de reserva. Rodri contempla el horizonte desolado preguntando dónde están, y Dani responde que no tiene idea, pero no les queda otra opción más que encontrarlos o morir, advirtiendo que su entrenamiento no les garantiza la victoria con la mitad del blindaje.
Rodri no discute la verdad matemática de sus palabras. Necesitan hardware pesado para enfrentar el rango cinético de Liliana. Comienzan a avanzar entre los escombros con destino al taller secundario en la casa de Rick, donde se guardan las versiones mejoradas y prototipos modulares que combinan la tecnología del Riftbreaker con el soporte vital del Ironear, trajes diseñados específicamente para redistribuir la fuerza de los golpes moleculares. Rodri murmura mientras avanza que si el anciano incorporó un seguro de rebelión en el estómago, las nuevas botas necesitarán suficiente potencia para llevarlos hasta allí. En las ruinas de la Torre Imperial, la jerarquía científica de Shanderkel se desmorona a golpes. El científico se encuentra derribado en el suelo con el peto de su armadura hundido 10 centímetros hacia adentro por la fuerza del puño de Zico. La androide turquesa se encuentra sobre él propinándole puñetazos repetitivos como un pistón neumático contra sus placas de titanio, sin discursos ni teatralidades. Shander grita a través del modulador roto de su casco que no va a matarlo mientras intenta activar los propulsores de emergencia de sus botas para zafarse. Zico no responde y mantiene su máscara neutral calibrada por Frankie Susie, desactivando un subsistema de la armadura de Shander con cada golpe. A pocos metros, la motocicleta de Emil se encuentra detenida con Dahlia manteniendo el control de la situación. Al presenciar el descenso de Liliana, Emily abre los ojos con pánico e intenta gritarle: «¡¡De demonios, señora Liliana! ¡Qué sorpresa! Solo tuve problemas con esta niña, pero ya me haré cargo». Liliana toca el suelo levantando una inmensa columna de polvo de concreto y fija sus ojos mecánicos en Dahlia y Zico en milisegundos. Dahlia da un paso atrás cruzando los brazos en guardia defensiva al notar el drástico cambio en la presión del aire. Frank reacciona de inmediato antes de que Liliana seleccione sus objetivos, ordena a un lado y activa un módulo de despliegue rápido en los restos de la torre que interpone un campo de fuerza semiesférico de microondas para sellar y proteger la posición de la menor. Simultáneamente, 12 unidades de drones de contención táctica salen de los pozos de ventilación tomando posiciones de fuego cruzado. Liliana ladea la cabeza registrando la energía del campo y Frank, acoplando artefactos magnéticos de alta densidad desde su maletín para cubrir sus puntos vitales en segundos, avanza disparando una salva de proyectiles de conmoción. Su estrategia no es el intercambio físico directo, sino la gestión del espacio mediante el fuego de sus robots y la geometría de las ruinas para ralentizar el avance de la androide más poderosa del planeta. Chapter 30. No te mueras Danny. Las vigas de acero estructural del taller secundario de Rick se han doblado hacia el centro creando un caparazón de escombros compactos sobre el sótano de almacenamiento. Danny se arrodilló sobre una placa de concreto fracturada y su escáner emitió un pitido agudo estabilizando la frecuencia. Con la voz resonando entre los bloques caídos, exclamó: «Lo encontré». Escarbó con ambas manos apartando la grava hasta exponer el pestillo de titanio de un contenedor presurizado que cedió con un siseo de aire comprimido, revelando dos armaduras cubiertas de polvo de carbono con líneas de drenaje de energía más gruesas y placas pectorales reforzadas para la dispersión cinética. Danny extrajo el chasis primario y se lo lanzó a Rodri ordenándole que se lo pusiera rápido. El sistema de acoplamiento magnético reconoció la firma biométrica de Rodri y las placas se cerraron envolviendo sus extremidades con el sonido de pistones hidráulicos. El visor del casco se encendió proyectando la interfaz táctica en azul. El Riftbreaker Mark III estaba en línea, mientras a su lado Danny cerraba las sujeciones del Ironear Mark II. Los trajes estabilizaron el soporte vital e inyectaron analgésicos automatizados para bloquear el dolor de sus costillas fisuradas. Rodri activó los propulsores de las botas, señalando que los niveles cinéticos de la ciudad estaban al límite y exclamó: «¡Vámonos!». En el perímetro de la torre, la mini armadura de Frank gestiona la descarga de plasma térmico de los 12 drones para forzar a Liliana a mantenerse en una trayectoria de evasión confinada. Liliana se detiene ignorando el fuego que se disipa inofensivamente contra su densidad molecular y pregunta con frialdad al empresario: «¿Qué intentas hacer? Ni siquiera me dejas acercarme. ¿Tienes miedo a que te golpee? ¿No será que con un golpe te mato?». Frank no contesta concentrado en los vectores. Sabe que el contacto directo reduciría su blindaje a una variable insignificante y que su único objetivo es el retraso estructural. Desde la línea de contención, Emily grita con el rostro distorsionado hacia la androide: «¡Mátalos, Liliana! Quiero que todos ellos mueran». Su orden es interrumpida por un silbido sónico a ras de suelo cuando una figura envuelta en una capa de lona gris cruza el sector a gran velocidad libre.
Antes de que Liliana recalcule la trayectoria, la figura ejecuta una patada de rotación completa apoyada en una viga caída que golpea el costado del cuello de la androide con la fuerza de un martinete hidráulico, tumbándola de costado. Liliana emite un chirrido de fricción metálica mientras rueda para recuperar la verticalidad. La figura se despoja de la capucha revelando el cabello desordenado y la sonrisa tensa de Pau, quien acomodándose sus guantes reforzados declara: "Ni crean que lo hice para ayudarlos, lo hice porque quiero mi revancha con ella". A 200 metros de altura, Rift Runner descodifica la firma visual y murmura con sorpresa: ¿esa criminal de nuevo? La distracción dura una fracción de segundo ya que el suelo bajo ellos se fragmenta cuando la masa de Bioraz recupera la movilidad cuántica tras el pulso de congelación. Al detectar las armaduras de Rift Runner e Ironear, el monstruo emite un rugido que hace vibrar los trajes y se lanza en trayectoria de colisión exclamando "¡Ah!", con sus venas gamma en verde absoluto. Rodri cruza los brazos interponiendo su bastón modular de titanio, pero el impacto dobla el bastón contra su antebrazo con un crujido sordo. Rodri activa los compensadores de gravedad gritando: "KJJJ. Te enviaré al infierno aquí mismo". Abajo, Pau se desplaza al flanco izquierdo de Liliana con su espada de aleación diseñada para vibración de alta frecuencia y lanza una estocada horizontal al hombro. Liliana bloquea la hoja con el dorso de su mano y devuelve 3 golpes cortos en el pecho que rompen la barrera del sonido. Pau retrocedió recibiendo la paliza con los dientes apretados, usando sus reflejos para evitar que le atraviesen el esternón. Frank encierra momentáneamente a Liliana y Pau en un espacio de 5 metros con su campo de fuerza y ordena a los drones concentrar microondas en los sensores ópticos de la androide. Pau le dice entre bocanadas de aire: "Hola, Frank. Han pasado años", a lo que él responde: "¿Quieres callarte y concentrarte en ella?". Pau bromea diciendo: "Bueno, amigo, como digas". Ya ni un reencuentro. Pau pivotó sobre su pie derecho aprovechando un parpadeo en los sensores de Liliana provocado por los drones y, deslizándose por detrás, descarga a la espada con ambas manos sobre la columna cervical de la androide. Se produce un estallido seco. La hoja de alta frecuencia no deja marca en Liliana y la energía del impacto rebota en sentido inverso, fragmentando la espada desde la punta hasta la empuñadura en esquirlas inútiles. Pau suelta el mango ardiente exclamando "¡Ah!". Y, antes de recuperar el equilibrio, Liliana gira con la velocidad de un servomotor y le propina una patada frontal descendente en el vientre. Pau escupe un hilo de sangre densa y sale proyectada hacia atrás cayendo sobre la mini armadura de Frank, quien la sostiene. Pau murmura que no pueden tomarlo a la ligera porque la androide posee un conocimiento total de ellos y sus formas de pelear. Mientras tanto, en el aire la situación empeora. Bioraz toma a Rift Runner y a Ironear por las placas del hombro usándolos como trapos contra las estructuras inferiores, provocando que el blindaje de Danny emita una alarma de perforación crítica. Rodri intenta liberar sus propulsores dorsales, pero la presión de los dedos de Bioraz bloquea el combustible. En el suelo y entre el polvo, una silueta se mueve sin emitir firma térmica. Yukio aparece detrás de la posición de Ironear justo cuando Danny golpea el asfalto tras ser soltada por el monstruo. Yukio se desliza con precisión quirúrgica sosteniendo un inyector neumático de aguja de tungsteno cargado con un supresor químico para el sistema nervioso central, y lo hunde directamente en la unión expuesta del blindaje del cuello de Ironear accionando el percutor. Danny emite un grito desgarrador que corta la frecuencia de radio. ¡Ah! Rodri presencia la inserción y grita: "Ironear". El coraje sabotea los limitadores de su traje. Rift Runner sobrecarga sus propulsores liberando una ráfaga térmica que quema la piel de Bioraz y lo fuerza a retroceder 3 metros tras una patada descendente. Yukio extrae la aguja vacía y desaparece con eficiencia entre las sombras. Danny colapsa de rodillas llevando sus manos al cuello mientras el traje desactiva los sistemas automáticos por la contaminación química. Ella exclama con dolor: "Ak. No sé qué me hizo, me muero. Ak". Rodri cae de pie a su lado desactivando sus guantes para sostenerla por los hombros mientras su visor proyecta las constantes vitales de Danny en picada. Con la desesperación fracturando su tono, Rodri la toma en brazos contemplando la ciudad destruida sin comunicaciones y suplica a gritos: "Por favor, no te mueras. Te vas a salvar, por favor, una ambulancia".
Chapter 31. Un terrible descubrimiento. El grito de Rodri solicitando una ambulancia es ahogado por la estática y el viento radiactivo mientras Danny sigue en sus brazos con los servos, desconectándose por la neurotoxina de Yukio. A pocos metros, Violet se reincorpora entre los cráteres con sus venas gamma brillando de forma crítica y levanta ambos puños, concentrando toneladas de presión para aplastarlos. En ese instante, el aire se fractura y una figura envuelta en una capucha negra y máscara táctica de Kevlar se materializa en el vector de ataque. Sin advertencia sónica, propina un golpe seco con el canto de la mano impregnado de un pulso de frecuencia inversa en el centro de gravedad del gigante, mandando a volar horizontalmente a las millones de toneladas de Violet contra un paso a desnivel colapsado. El enmascarado ni siquiera mira a la criatura, gira su cabeza hacia Rift Runner y con voz modulada por el respirador le asegura que ella estará bien y no morirá. Rodri suplica que la salve manteniendo la guardia con su bastón doblado, a lo que el desconocido responde con frialdad matemática. Espero, pero si la matará esa cosa de ahí. Levanta un dedo apuntando al cielo donde la silueta en traje de Playboy de Liliana desciende implacablemente, sugiriendo que es mejor que los ayude. Rodri aprieta los dientes reajustando los cierres magnéticos de sus guanteletes y declara que destruirla es su deber porque ella lo busca a él, exclamando: "Quien debe destruir a esa coneja, soy yo". El enmascarado le responde: "Te estás tardando", y retrocede desapareciendo entre la cortina de polvo gris. Rodri se acomoda la máscara del chasis Mark III, activa la sobrecarga de los propulsores dorsales y se lanza en línea recta hacia las ruinas de la Torre Imperial, donde Frank y Pau se encuentran acorralados contra una pared con la espada de Pau reducida a esquirlas y los drones apagándose bajo la mirada de la androide. Liliana avanza suspendida a medio metro lista para ejecutar la orden de Emily, pero antes de levantar su mano, Rift Runner rompe la barrera del sonido en un vector descendente. Una patada imbuida en energía de fisión golpea la guardia lateral de Liliana, obligándola a retroceder 3 metros sobre el asfalto agrietado. Rodri aterriza de pie con los sistemas térmicos al límite operativo y Liliana ladea la cabeza registrando su firma de energía con un destello óptico. Rodri extiende su bastón modular sentenciando que está listo para el round 2 y les ordena a Frank y Pau irse de allí. Pau se incorpora con dificultad sujetándose el vientre marcado por la bota de la androide y le grita si está loco, advirtiendo que esa chica lo va a asesinar si pelea solo. Frank interrumpe activando los servos remanentes de su mini armadura, carga a Pau en hombros y se retira a los búnkeres inferiores asegurando que apoyará desde lejos. Rodri grita: "Esto se acaba hoy". Y, aprovechando su entrenamiento, ejecuta la secuencia táctica diseñada con Dali. Se desliza por debajo del rango de visión de Liliana, finge un golpe alto con el bastón y descarga un puño masivo directamente en el centro del estómago de la androide, empleando la misma estrategia que agrietó el núcleo de Zico en el pasado. El impacto resuena como un yunque, pero no se produce ningún crujido de metal ni colapso estructural. Liliana ni se mueve. Lo mira desde arriba con ojos fríos y carentes de inestabilidad emocional, y le pregunta: ¿acaso intentabas encontrar un punto débil en mí, como lo hiciste con Zico? Te equivocas en tu análisis, portador. Yo no tengo ningún núcleo que puedas romper. No soy una máquina ensamblada en un taller. Soy un ser vivo, totalmente hecho desde cero. Una simple fluctuación en la presión de su aire genera una onda expansiva invisible que aparta a Rift Runner haciéndolo retroceder 10 metros arrastrando las botas. Ocultos tras una sección, Frank y Pau escuchan la transmisión en frecuencia abierta y Liliana continúa explicando que tras la destrucción de Zico hace 6 meses, Shanderkel comprendió que la obediencia mecánica tenía un límite biológico, por lo que cambió la programación para buscar información molecular. Revela que el doctor los vigiló a él, a Danny y a Rick durante sus peleas, analizando la frecuencia cuántica de los gemelos, la resistencia del metal de Frank y extrayendo el mapa genético de Crimson en su forma verdadera tras su caída. Sentencia. Mi ADN es la síntesis de todos ustedes. Tengo la fuerza de Danny, la velocidad de tu linaje, el cálculo analítico de Rick y la densidad molecular de Zico, potenciada por la firma abisal de Crimson. Soy el amalgama perfecto. El fin de la escala. Rodri ajusta el agarre con la pantalla parpadeando en rojo, exclama: ya veo, eso explica por qué eres tan fuerte y las energías múltiples, entonces me aseguraré de terminar con esto y activa las bobinas de inducción cargando ráfagas de energía azul en sus manos mientras afirma que sigue de pie. El combate cuerpo a cuerpo se reanuda en otra escala. Rift Runner lanza ráfagas vectoriales golpeando con el bastón, pero Liliana bloquea cada impacto con el dorso de sus brazos sin esfuerzo, desviando las descargas hacia edificios
orificios colapsados, agrietando el titanio del Mark III con cada respuesta cinética. Mientras tanto, Shanderkel se arrastra aterrorizado entre los bloques intentando huir, pero Zico avanza con pisadas pesadas y descarga su pie sobre la pierna derecha de la armadura del científico, fracturando el metal y el hueso subyacente. Shander grita de dolor y Zico lo toma de la mandíbula obligándolo a mirarla. Shander articula que si lo mata, le dirá a Liliana que destruya el planeta activando el protocolo de exterminio, advirtiendo que Zico no puede sobrevivir en el espacio vacío. A un lado, Frank observa con desprecio y le recuerda que la autoridad genética de Shander expiró el día que la reconstruyeron. Pau pregunta por Susie y Frank aclara que los bots automatizados se la llevaron a zona segura junto a Dahlia, su hermana pequeña. Pau murmura con asombro cuánta información se perdió en su ausencia. A 3 bloques al norte, Liliana destruye el blindaje del Mark III a girones con un contraataque horizontal. En ese momento, un bot táctico de Frank se adhiere silenciosamente a la placa dorsal de Rodri, inyectando un flujo de energía exógena que reconfigura los servos a la versión Mark III optimizada. Frank le advierte por el intercomunicador que no la matará así y que necesitan reventarla desde el núcleo molecular mediante una opción arriesgada. La superarma del laboratorio subterráneo que robó Crimson mantiene bastante energía acumulada en los condensadores. Propone adherir el canalizador a los sistemas de su traje para poner a Liliana en aprietos con un solo pulso. Rodri acepta y le ordena a Frank y Pauline ir por ella mientras él gana tiempo, preguntando cuánto tardará en activar los 6 interruptores de seguridad del búnker. Frank asegura que lo hará rápido con sus protocolos de acceso en su computadora portátil. Rodri grita que se muevan rápido para evitar que Liliana active el protocolo 7 y destruya el planeta entero, y Pau insta a Frank a irse ya aprovechando que la androide está completamente distraída con las ráfagas azules del chico. A diferencia de Zico, el Dr. Shanderkel diseñó a Liliana utilizando muestras genéticas de Rodri, Danny, Rick y Crimson, convirtiéndola en un ser vivo amalgama que carece de un núcleo mecánico o fallas estructurales predecibles. Chapter 32. El nuevo poder de Riftrunner. La interfaz del chasis Mark III de Rodri parpadea con advertencias en rojo directo en su retina, mostrando el antebrazo izquierdo fragmentado y las bobinas de inducción chispeando. Rodri rueda por el pavimento agrietado, deteniéndose con una rodilla en el suelo, escupe sangre que mancha su respirador y presiona el comunicador, exigiendo saber si Frank ya está listo porque está por llegar al límite estructural. A 300 metros bajo tierra en el búnker oscuro, Frank opera una terminal portátil indicando que las líneas de transferencia están saturadas por la radiación de Violat y que desbloquear los 6 interruptores de seguridad de un núcleo abisal requiere tiempo para no estallar el pozo de ventilación. En la superficie, Liliana avanza con sus botas de aleación sin emitir sonido y con una absoluta falta de prisa, calculando el combate como un proceso de desgaste biológico perfecto. Abajo, Pau golpea la compuerta hidráulica del tercer interruptor con su daga rota para liberar los pestillos oxidados, advirtiendo que la lectura térmica de arriba está subiendo porque la androide reúne presión en sus servomotores. Frank declara el interruptor 3 en línea y continúa con el 4 y el 5, señalando que solo queda el actuador principal del condensador de Crimson, bloqueado porque la memoria del sistema cree que el demonio sigue intentando drenar la rejilla. Arriba, Liliana lanza un golpe de palma que rompió la barrera del sonido a ras de suelo. Rodri interpone su bastón, pero la presión cinética colapsa los amortiguadores de sus guanteletes, mandando el bastón hacia los escombros y arrastrando a Rodri 5 metros, dejando 2 surcos profundos en el concreto. Liliana observa ladeando la cabeza que la tasa de efectividad del portador disminuye un 4% cada 60 segundos, porque su hardware está diseñado para la velocidad de la llanura y no para sostener la masa de una amalgama viviente. Rodri se limpia la mandíbula con su guantelete agrietado, afirmando entre dientes que aún sigue respirando, y estabiliza sus propulsores para continuar. El combate se vuelve una exhibición de física balística. Rodri utiliza los vectores de movimiento libre de su linaje para pivotar alrededor de Liliana buscando sus puntos ciegos, lanzando combinaciones de golpes cortos imbuido en la poca energía de fisión restante. Liliana acelera sus bloqueos por primera vez con un destello de reconocimiento óptico, procesando que el entrenamiento post-Crimson y el ADN de Danny la obligan a utilizar el 92% de su capacidad motriz. Al detener un rodillazo ascendente con su palma, murmura que es inusual que sus constantes vitales no hayan colapsado y que su resistencia no se alinea con los datos recopilados por Shander. Rodri grita porque no nos conoces por completo.
y libera una ráfaga a quemarropa desde los emisores de su pecho que obliga a la creación perfecta a retroceder 3 pasos completos dejando marcas de fricción con sus botas de Playboy. Liliana dibuja una sonrisa imperceptible al encontrar por fin un rival capaz de resistir su diseño y exclama alegre: interesante, continuemos. En el corazón del búnker, Frank da un golpe seco en la pantalla y las luces cambian a un tono carmesí denso continuo, mientras el suelo vibra por la descarga de los condensadores de energía pura a través de gruesos cables de cobre. Frank anuncia por radio que el interruptor 6 está desbloqueado y configura el canalizador transportando el flujo abisal directamente a la firma biométrica del chasis de Rodri, esperando que su sistema nervioso aguante la sobrecarga. Un bug táctico remanente vuela en vector ciego detrás de Liliana, desciende en caída libre y se acopla directamente en el puerto de entrada dorsal del Mark III de Rodri. Al instante, el flujo de energía pura de Crimson golpea los sistemas. El visor de Rodri se apaga un segundo y se reinicia en un tono rosa brillante denso. Las placas rotas de titanio se funden y reorganizan bajo la presión abisal, cubriendo los circuitos expuestos con una nueva aleación magenta oscuro que vibra a una frecuencia termodinámica imposible. Las advertencias de daño desaparecen reemplazadas por un único indicador parpadeante en el panel óptico. Liliana detiene su avance analizando la súbita mutación energética que distorsiona el aire por el calor y levanta fragmentos de concreto debido a la alteración de la gravedad local. Rodri se levanta por completo estabilizado por el nuevo traje rosa y detiene con un solo dedo la siguiente ráfaga molecular que Liliana lanza instintivamente. Con una voz profunda y distorsionada resonando por los altavoces externos, Rodri sentencia: ahora, esto está a mi favor. Cruza los brazos en guardia alta mirando fijamente a la amalgama perfecta a través de su visor magenta mientras los contadores de la ciudad registran un nivel de potencia completamente nuevo para dar inicio al verdadero Round 2. El traje Riftbreaker Crimson Energy no utiliza la energía biológica de Rodri como combustible, sino que canaliza directamente las reservas de energía pura que el demonio Crimson acumuló en los condensadores subterráneos de la Torre Imperial antes de su caída. Chapter 33. La furia de Liliana. El destello rosa magnético del Riftbreaker Crimson Energy se comprime alrededor del chasis de Rodri creando una armadura cuya densidad molecular distorsiona el espectro de la luz visible e ioniza el aire con un silbido. Liliana avanza en línea recta ejecutando golpes de palma para colapsar la estructura pensando que el hardware humano sigue limitado por la resistencia biológica del portador, pero la física del impacto ha cambiado por completo. Rodri no esquiva el ataque, levanta su antebrazo derecho y bloquea el impacto directo de Liliana produciendo un estallido sónico que pulveriza las ventanas de los edificios residenciales a 200 metros a la redonda. El brazo de Rodri permanece inmóvil gracias a que los amortiguadores abisales absorben el 100% de la fuerza cinética. Con un eco profundo resonando desde su casco magenta, Rodri exclama: mi turno. Antes de que la IA de Liliana recalcule el vector de defensa, Rodri descarga un golpe ascendente a la mandíbula que la levanta del suelo enviándola a volar de manera vertical a través de las nubes grises. Rodri enciende sus propulsores de energía pura, rompiendo la barrera del sonido al instante, aparece por encima de ella, la sujeta fuertemente por las orejas de aleación de su diseño y la arroja con fuerza masiva hacia el horizonte. La silueta de Liliana cruza la atmósfera a velocidad balística e impacta en la costa de un continente distante con tal energía que la masa de tierra se fragmenta en ondas de choque levantando una inmensa cortina de polvo planetario. Frank observa los gráficos de potencia absoluta en su monitor y sus ojos se abren con asombro detrás del visor de su mini armadura al ver los niveles cinéticos, murmurando que la transferencia abisal vuelve a Rodri estructuralmente superior a Liliana, superando su masa efectiva por un 12%. En el epicentro del cráter continental entre el polvo de piedra fundida, Liliana comienza a levantarse con las costuras de aleación de su traje de Playboy quemadas y el chasis cervical emitiendo chispas púrpuras. Sin embargo, su rostro no refleja dolor sino una epifanía. Una amplia sonrisa casi humana y carente de frialdad mecánica se dibuja en sus labios mientras sus ojos destellan en morado intenso y un aura de la misma frecuencia emana de sus articulaciones. De su modulador escapa una risa ligera y declara con alegría: KGGGG, jajaja. Por fin un rival digno. Rodri desciende como un bólido magenta con su bastón imbuido en energía Crimson y se detiene en guardia alta confundido por la anomalía conductual de la androide, preguntándole de qué demonios se ríe. Liliana, dándose un golpe en el pecho con el puño, le aclara: me río de que mi existencia al fin tiene validez, portador.
El Dr. Shander me diseñó para ser el arma suprema y definitiva, pero en un mundo de seres tan inferiores es una prisión lógica. No había nadie que pudiera probar mi límite, nadie que justificara la densidad de mi arma. Pero tú eres el rival digno. Mi propósito era matarte y gobernar este planeta, pero a mí me da lo mismo, yo solo quiero tener un reto. Rodri responde con frialdad que está loco y sentencia que no está allí para validar su existencia, sino para eliminarla, afirmando que todo se acaba hoy. Liliana grita completamente alegre por la fricción física. Entonces ven e inténtalo. Y se lanza al contraataque igualando la velocidad y frecuencia abisal de la armadura rosa. Mientras el cielo del horizonte se tiñe de destellos magenta y morados por el feroz intercambio de golpes de los dos titanes, Frank y Paul llegan al sector inferior de la avenida donde Danny yace de rodillas con los sistemas del Ironeart completamente colapsados por la neurotoxina de Yukio. Frank se arrodilla con herramientas magnéticas, ordenándole a Paul que le ayude con las placas del cuello, y corta los sellos hidráulicos para permitir el ingreso de aire limpio al sistema de respiración de Danny. Pau sostiene la cabeza de la chica, aplicándole un neutralizador químico de amplio espectro en la zona afectada por la inyección, y comenta que el chico no fue capaz de asesinar a Liliana en el primer asalto con esos ataques por un error de cálculos. Viendo capítulo 34. Una cosa salida del mismísimo infierno. El silencio que siguió al despliegue del pulso final del Riftbreaker no era de paz, sino de devastación absoluta. Kilómetros de escombros, tierra vitrificada por un calor abisal y una densa humareda gris envolvían el cráter donde Liliana había sido finalmente sometida. En la avenida colindante, Frank, Susie y la policía remanente de Aiga comenzaban los arrestos, asegurando a un Dr. Shander que el histérico cuyos gritos desesperados se ahogaban bajo el ulular de las sirenas blindadas. Rodri se dejó caer pesadamente sobre una viga de acero retorcida, desactivando las bobinas del Riftbreaker. Crimson Energy. Su traje rosa emitía densas bocanadas de vapor debido al enfriamiento forzado de los sistemas. A su lado, Danny, apoyado en el chasis abollado de su Ironeart, respiraba con una dificultad evidente mientras observaba el pozo de impacto. El peligro aparente había terminado. La saga de la amalgama perfecta parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, a 300 metros de allí, en un subsuelo oculto que los bots de logística de Frank aún no habían mapeado, una terminal de emergencia de la antigua corporación Décimo parpadeó en la penumbra. El cuerpo destrozado de Liliana no se había desintegrado por completo. Lo que quedaba de su torso biomecánico, privado de piernas y con el traje de aleación de Playboy reducido a jirones quemados y metal expuesto, yacía en un conducto de ventilación colapsado debajo de la llanura. Su núcleo molecular morado parpadeaba con una debilidad crítica. Su ojo óptico izquierdo, astillado y parpadeante, emitía chispas púrpuras en la oscuridad húmeda. Fallo, de chasis. La voz sintética de Liliana ni siquiera salía por sus moduladores de voz, sino que vibraba como un pulso electromagnético agónico dentro de los cables del sector. Necrosis celular en progreso. 94%. Desconexión del mapa genético inminente. Consciente de su propia muerte biológica, Liliana no aceptó el fin. Utilizando el último enlace inalámbrico de su red neuronal, sobrecargó sus emisores craneales y hackeó la frecuencia privada de la supercomputadora principal del laboratorio subterráneo de Shander Kell, el cual aún guardaba los depósitos genéticos de almacenamiento profundo. Shander, la voz de Liliana resonó directamente en los servidores de datos del laboratorio, una transmisión mental desesperada y fría. Reconfiguración, inmediata. El chasis perfecto ha sido vulnerado. Exijo, inyección de restauración. Dame, más, poder. En la superficie, dentro del transporte blindado de Aega, el comunicador de mano que Shander llevaba oculto en su bata se encendió con un pitido rojo. Shander, con las esposas magnéticas apretadas en sus muñecas, miró la pantalla oculta con horror puro. Supo al instante lo que Liliana estaba intentando hacer. Estaba forzando los relés térmicos de la base de datos sin un mapa de contención. No, Liliana, detente. Gritó Shander hacia la nada, llamando la atención de los guardias. Las muestras no están estabilizadas. Si abres las compuertas de almacenamiento masivo sin el chasis de contención molecular, las células pelearán entre sí. No sé cómo manejar esa cantidad de admin bruto. Pasa. Un guardia lo golpeó secamente con el cañón de un rifle de impulsos, obligándolo a callar. Pero ya era tarde. A través del enlace cuántico, Liliana ignoró la advertencia de su creador. Su software, corrompido por el daño del Riftbreaker, solo detectó una variable: sobrevivir a cualquier costo. Forzó el cortafuegos del laboratorio y activó todos los protocolos de respaldo genético a la vez.
Las compuertas de los criotanks subterráneos se abrieron con un siseo neumático, liberando los códigos en bruto, puros y sin filtrar, de todos y cada uno de los portadores de ADN que Xander había recopilado en sus años de investigación. El ADN de Rodri, la velocidad de Danny, los espectros de Rick, la densidad pesada de Zico y el remanente maldito de la firma de energía gamma de Crimson. Todo se inyectó de golpe a través de la red de transferencia celular directamente en el núcleo moribundo de Liliana. No hubo una regeneración limpia. Hubo una guerra civil biológica. ¡Ac! Un alarido espantoso, que cruzó de lo digital a lo acústico, resonó desde las alcantarillas y agrietó el asfalto de la superficie. El cuerpo de coneja antropomórfica y estilizada de Liliana colapsó bajo el peso de una mutación hiperbólica e incontrolable. Al no tener a Xander modulando las células, el ADN de los portadores comenzó a manifestarse de manera simultánea y violenta, despedazando el diseño original. Su piel grisácea y sus orejas de aleación se rasgaron desde adentro cuando tumores gigantescos de carne orgánica y hueso brotaron a velocidades alarmantes. Los servos de su torso estallaron, fusionándose con una biomasa reptante, pesada y asimétrica. De lo que antes eran sus costuras mecánicas púrpuras, comenzaron a nacer múltiples extremidades hipertrofiadas con garras salvajes que rasgaban las paredes de concreto por el dolor indescriptible de la mutación. El horror visual desafiaba la lógica molecular. Su rostro inexpresivo se estiró y se desencajó en una mandíbula monstruosa de dientes afilados y expuestos, de donde brotaba energía abisal y plasma radiactivo incontrolable. El hermoso pelaje blanco de su cabeza se tiñó de fluidos oscuros mientras, a lo largo de su enorme y deforme cuerpo de biomasa, decenas de ojos ópticos y orgánicos parpadeaban sin orden. Peor aún, rostros distorsionados, ecos mudos y deformes de los portadores cuyo ADN intentaba tomar el control, empujaban desde su lomo y su vientre como almas atrapadas, intentando gritar desde el mismo infierno. Toda su capacidad de análisis táctico, sus diálogos parsimoniosos y su razonamiento lógico se disolvieron en un segundo. El dolor del colapso neuronal borró a Liliana. Lo que quedó en su lugar era una fuerza de la naturaleza ciega, una aberración viviente salida del mismísimo infierno. En la superficie, la tierra comenzó a temblar con violencia. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Danny, sintiendo que los sensores de su Ione-Art se volvían locos, mostrando lecturas que superaban por completo el techo de la escala de la Corporación Décimo. No puede ser, murmuró Rodri, poniéndose en pie de un salto mientras las bobinas de su traje se encendían en alerta máxima. El aire a su alrededor comenzó a ionizarse, y la luz del atardecer parecía curvarse de forma antinatural hacia el centro del cráter. El suelo de la llanura se fracturó con una explosión de escombros y energía púrpura corrupta. De las profundidades emergió una gigantesca masa de carne pulsante, barras asimétricas y metal orgánico de más de 4 metros de altura. No tenía una forma definida. Cambiaba constantemente, liberando ráfagas cinéticas y ondas de choque pasivas que desintegraban el concreto a su paso por la simple incapacidad de su chasis para contener tanto poder inestable. La abominación soltó un alarido ultrasónico, una frecuencia distorsionada que hizo que los monitores de Frank explotaran y que Rodri y Danny tuvieran que cubrirse los oídos por el dolor sónico. Ya no había un plan de 2 pasos. Ya no había una androide con la que hablar. La Liliana descartada, la xenogresión, había nacido de la desesperación, lista para consumir el planeta entero no por ambición, sino por el puro e instintivo sufrimiento de su existencia. Su nombre era Xenogreliana. Capítulo 35. Monster Liliana. Las lecturas ambientales de la llanura no se estabilizaron. Colapsaron por completo. Con la emergencia de la xenogresión, el orden natural y físico de la región comenzó a doblarse bajo el peso de una firma energética blasfema. El cielo azul del atardecer, que minutos antes empezaba a teñirse con la niebla gris de la tarde, sufrió una transformación pavorosa. Se tornó de un color morado denso, casi negro en las cúspides, surcado por relámpagos de estática abisal que no producían truenos, sino un zumbido electromagnético constante que hacía vibrar los dientes. La atmósfera se volvió pesada, granizada, con un olor a azufre y ozono quemado que dificultaba notablemente la respiración. En el centro del cráter, la masa amorfa de carne orgánica, metal deformado y rostros distorsionados comenzó a expandirse de manera hiperbólica. Cada segundo que pasaba, la combustión celular de los admin compatibles obligaba al monstruo a crecer de forma descontrolada. Kja'ark. El rugido de la criatura desgarró el aire. No era un sonido animal, ni mecánico. Era un grito demoníaco con un eco tridimensional, múltiple, como si miles de almas atrapadas estuvieran gritando al unísono desde el fondo de un abismo.
Las ondas sónicas del rugido reventaron los cristales remanentes de los vehículos policiales a 3 kilómetros a la redonda. La xenogresión continuó expandiéndose de manera alarmante, devorando los escombros y la biomasa circundante, hasta alcanzar el tamaño de una montaña. Una mole colosal de pura carne pulsante, barras asimétricas del tamaño de rascacielos y decenas de ojos ópticos gigantescos que miraban con una furia ciega y carente de toda razón. A su paso, la destrucción fue absoluta. Con movimientos erráticos provocados por el agónico dolor de su propia mutación, la criatura comenzó a aplastar la infraestructura con una indiferencia aterradora. Levantaba bloques enteros de edificios colapsados y los arrojaba contra las avenidas inferiores, aplastando las unidades de contención y a cualquiera que no hubiera logrado evacuar a los búnkeres. Aquellos civiles y rezagados que quedaban atrapados entre el caos eran consumidos por las fauces amorfas que brotaban aleatoriamente de su biomasa, asimilando materia orgánica para intentar saciar un hambre insaciable y calmar la necrosis celular que la carcomía por dentro. Dentro de la plataforma de transporte blindada de Aega, que había volcado por los sismos, el Dr. Xander, Kelly y Emily miraban a través del parabrisas reforzado con un pánico que les congelaba la sangre. Xander, con las esposas magnéticas golpeando el metal, temblaba incontrolablemente al ver la monstruosidad que su arrogancia científica había desatado. Es el fin de la escala, tartamudeó Xander, con los ojos desorbitados. No hay contención molecular, las células de Crimson y Psycho se están multiplicando exponencialmente. Va a consumir el planeta entero si no se destruye a sí misma. Emily, a su lado, solo pudo romper a llorar, ocultando el rostro entre las manos, incapaz de procesar el horror infernal que superaba con creces cualquier pesadilla biológica que hubieran diseñado en los laboratorios. En el frente de batalla, la situación era crítica. Rodri se mantenía de pie con dificultad, utilizando los propulsores del Riftbreaker solo para evitar ser aplastado por las ráfagas cinéticas pasivas que la montaña de carne liberaba. Las bobinas de su traje rosa parpadeaban en los monitores, indicando un desgaste severo tras el uso del pulso final. «Danny. Tenemos que movernos», grité Rodri a través del intercomunicador. Al lado de la viga, el chasis del Ironeard permanecía de rodillas. Dentro de la cabina, Danny se presionaba el pecho con ambas manos, respirando de manera entrecortada. Aunque su organismo modificado había asimilado y destruido la neurotoxina de Yukio mediante la autorregulación celular en el capítulo anterior, el esfuerzo masivo para inmovilizar a la Liliana perfecta y el remanente de la toxina extranjera lo habían dejado físicamente exhausto y mareado. Sus monitores básicos parpadeaban en rojo, advirtiendo un colapso inminente por fatiga biológica. «No sé si los servos respondan, morro», alcanzó a decir Danny, con la voz entrecortada por el dolor del desgaste genético. La presión del aire está aumentando demasiado. Mientras la llanura se convertía en un infierno morado, Yukio, quien había permanecido observando desde los puntos ciegos de las ruinas con su inyector de tungsteno vacío, evaluó las variables en una fracción de segundo. Al ver que la xenogresión superaba cualquier umbral donde sus compuestos químicos o su precisión quirúrgica pudieran hacer una diferencia, no hizo ningún intento por apoyar a los portadores. Sin emitir firma térmica y con una frialdad absoluta, se deslizó entre las sombras densas de los edificios derruidos, ocultándose por completo bajo la niebla gris y el humo, desapareciendo del mapa táctico para salvar su propia vida. Estaban solos. Rodri, con el Riftbreaker al límite de su estabilidad estructural, y Danny, debilitado en el suelo, levantaron la mirada hacia la colosal masa infernal que tapaba el cielo morado. La xenogresión levantó 3 de sus enormes garras de biomasa, concentrando toneladas de presión cinética y energía abisal residual para descargar un golpe definitivo que borraría la costa de la llanura de un solo impacto. Xenogreliana supera todo lo antes visto. Su mera presencia genera una distorsión gravitacional local que incrementa el peso atmosférico, haciendo que los chasis mecánicos no optimizados para alta gravedad sufran microfracturas estructurales antes de recibir un impacto directo. Capítulo 36. Tus peores miedos. El cielo morado no era una simple anomalía meteorológica. Era una herida abierta en la realidad. La presión barométrica en toda la llanura cayó a niveles biológicamente insoportables. Los océanos a miles de kilómetros de distancia comenzaron a registrar mareas caóticas, y los satélites de Aega en la órbita baja empezaron a fundirse uno a uno, incapaces de procesar la distorsión electromagnética que emanaba de la montaña de carne. La mera existencia de la xenogresión estaba fracturando las leyes físicas del planeta.
Rodri, atrapado dentro del chasis del Riftbreaker, sintió por primera vez en su vida un frío que no provenía del clima, sino de sus propios huesos. El miedo, denso y paralizante, se filtró a través de los sistemas de su armadura. Sus manos, que habían sostenido el bastón contra demonios y androides perfectas, temblaban de manera incontrolable sobre los controles de inducción. Frente a él, el horror de la criatura se intensificó de una forma espantosa. Los múltiples ojos ópticos y biológicos que salpicaban su masa pulsante giraban en órbitas independientes, inyectados en sangre y estática. Pero lo peor eran los rostros. Las caras deformes de los portadores que empujaban desde su propia piel no eran decorativas. Cobraron una vida independiente y maldita. A 1 kilómetro de distancia, un grupo de soldados de Aigar rezagados intentaba retroceder hacia un vehículo blindado. Una de las gigantescas extensiones de biomasa de la xenogresión cayó sobre ellos con la velocidad de un rayo cinético. De la masa de carne brotaron 3 rostros hipertrofiados que se estiraron hacia adelante de forma elástica, desencajando sus mandíbulas de manera antinatural. Con un sonido húmedo y desgarrador, las caras se abalanzaron sobre los hombres, arrancándoles la piel a tiras mientras aún estaban conscientes, para luego devorarlos enteros en medio de alaridos que el eco demoníaco de la criatura multiplicaba por 10. El suelo quedó bañado en un plasma oscuro y jirones biológicos. Aquello ya no era ciencia ficción, era una carnicería salida del mismo infierno. Tengo que detener esto ya, gritó Rodri, intentando ahogar el pánico en su pecho. Activando al máximo las reservas de los condensadores subterráneos, el Riftbreaker Crimson Energy se envolvió en un destello rosa y carmesí cegador. Rodri se lanzó en un vector de ataque directo, cruzando el aire ionizado con el bastón cargado a su máxima capacidad de fisión absoluta. Planeaba impactar directamente lo que quedaba del pecho de la criatura. Pero a medida que se acercaba a la masa colosal, la realidad comenzó a distorsionarse de forma horrenda. A 500 metros de distancia, una presión invisible y asfixiante golpeó el traje rosa. No era un ataque físico, era el aura de la xenogresión rechazando la lógica del mundo. Los contadores térmicos y de gravedad del Riftbreaker se volvieron locos, y el cerebro de Rodri recibió una sobrecarga de impulsos eléctricos. Un mareo violento y nauseabundo lo obligó a cerrar los ojos, pero la oscuridad detrás de sus eyelids fue peor. La presión lo hizo alucinar. A través del visor magenta, el entorno desapareció. Rodri ya no veía a la criatura. Vio la llanura completamente destruida, los cuerpos inertes de Danny, Frank y todos sus amigos colgados de vigas de metal orgánico, y el espectro de Crimson burlándose de él en una oscuridad infinita, asegurándole que todo lo que amaba sería asimilado por su culpa. El dolor psicológico fue tan agudo que Rodri soltó un grito de agonía pura dentro del casco. ¡No! ¡Sal de mi cabeza! ¡Aléjate!, bramó, perdiendo por completo el control de los vectores. Presionando los propulsores dorsales en reversa por puro instinto de supervivencia, Rodri abortó el ataque. Se alejó a toda velocidad de la montaña de carne, cayendo de rodillas sobre el asfalto agrietado, jadeando desesperadamente y sujetándose la cabeza mientras el traje rosa emitía alarmas de colapso nervioso. El salvador de la llanura estaba completamente aterrado, incapaz siquiera de mirar de frente a la abominación. Mientras tanto, en el transporte blindado volcado, la situación telemática era un caos absoluto. El Dr. Shander Kell, con las manos temblorosas cubiertas de sudor frío, tecleaba frenéticamente en su terminal portátil de mano conectada a la supercomputadora principal del laboratorio. A su lado, Emily miraba las pantallas con una expresión de vacío y horror indescriptible. Los algoritmos de análisis biológico parpadeaban en bucle. Las barras de carga se rompían en píxeles corruptos. Los cálculos, todos los cálculos están fallando, exclamó Shander, con la voz rota por el pánico científico. La densidad molecular no se alinea con ninguna constante conocida. El procesador cuántico está entrando en desbordamiento. Emily se acercó al monitor, señalando una línea de código que parpadeaba en un tono carmesí denso. Shander, mira la interfaz de reconocimiento de red, dijo Emily con un hilo de voz. La computadora central ya no reconoce el código de barras de Liliana. El chasis base se disolvió. Para el sistema, el proyecto Liliana ya no existe, lo que está ahí afuera es una firma biológica completamente desconocida. Una anomalía sin registro. El software que Shander había tardado 2 años en perfeccionar consideraba a la criatura como un error de sintaxis masivo. Ya no había protocolos de apagado, ni comandos de voz, ni inyecciones de neutralización que pudieran enviarse.
El monstruo era libre, indomable y completamente ajeno a la ciencia de sus creadores. La xenogresión volvió a rugir, y una de sus garras del tamaño de un edificio comenzó a elevarse directamente sobre la posición del debilitado Dan y del aterrorizado Rodri, lista para aplastar los umbrales de la fuerza biológica de una vez por todas. Capítulo 37. El fin del mundo. El descenso de la garra colosal de la xenogresión no fue un impacto ordinario. Fue la caída de un segmento de la misma geografía maldita sobre la llanura. Danny, conteniendo el aliento mientras sus venas latían con el brillo rojo denso de la autorregulación celular, forzó los amortiguadores del Ironeart. Con un crujido metálico que estuvo a punto de quebrar los servos de sus piernas, se lanzó en una diagonal de velocidad pura hacia la posición de Rodri, tacleando el chasis rosa del Riftbreaker justo cuando la masa de carne y metal deforme aplastaba el asfalto. El impacto dividió la corteza de la calle en una fractura de 3 metros de ancho. La onda de choque barrió la avenida, lanzando a ambos portadores a través de la fachada de vidrio de una estación de tren subterráneo semiderruida. Rodaron violentamente entre los escombros y el polvo ionizado. Rodri. Reacciona, morro. Grité Danny, golpeando con su guantelete abollado el visor magenta del Riftbreaker. Dentro del casco, Rodri seguía atrapado en el paroxismo del delirio. Sus ojos se movían erráticamente bajo los destellos de estática roja que el traje emitía. Las alucinaciones provocadas por la proximidad de la aberración no se detenían. Seguía viendo visiones de un universo devorado por Crimson, un vacío oscuro donde su propia existencia carecía de vectores. El pánico lo ahogaba, paralizando sus sistemas nerviosos. Afuera, la montaña de carne continuó su expansión geométrica, alimentándose del mismo espacio tridimensional. Dentro del transporte volcado de Aega, las pantallas del Dr. Xander Kell terminaron de romperse en líneas de código muerto. Los procesadores cuánticos se fundieron, emitiendo un humo negro con olor a silicio quemado. Xander, con la cara pálida y las manos pegadas al vidrio reforzado, miró a Emily con una expresión de absoluta demencia científica. El terror había borrado cualquier rastro de su fría compostura. No, Emily, la voz de Xander tembló en un hilo agudo y desesperado. Acabo de perder las lecturas del núcleo térmico del planeta. La inestabilidad biológica de sus células está alterando la gravedad nuclear. En cuestión de minutos, en solo unos minutos, la presión de su sola existencia va a pulverizar la Tierra. El chasis se expandirá tanto que el planeta estallará desde adentro. Emily se abrazó fuertemente a los restos del tablero, con los ojos inyectados en lágrimas, mientras escuchaba el eco de los miles de rostros infernales que rugían afuera. ¿Y eso no es el límite?, continuó Xander, golpeando el metal con sus esposas magnéticas. Con la firma de energía abisal de Crimson y la densidad de Psico alimentándose mutuamente en una reacción en cadena, tiene el poder suficiente para borrar todos los planetas del sistema solar. Lo hará de forma progresiva, minutos después de la Tierra, Marte, Venus, todo el sistema colapsará en un agujero de biomasa muerta. Es una plaga cosmobiológica. La computadora ya no la registra porque todos los ADN se están chocando entre sí. Un estruendo bíblico interrumpió sus palabras. La xenogresión alzó sus extensiones hacia el cielo morado, provocando que fragmentos de nubes ionizadas descendieran como remolinos de plasma. Uno de sus rostros gigantescos, con los rasgos distorsionados de un cadáver genético, se estiró hacia el refugio subterráneo donde Danny intentaba levantar a Rodri. La boca del monstruo se abrió 3 metros, goteando fluidos radiactivos que derretían las vigas de soporte de la entrada del metro. Danny miró hacia arriba a través del visor del Ironeart. Su cuerpo estaba al límite del colapso por fatiga biológica. Las alarmas de su armadura parpadeaban indicando un escaso 8% de reserva motriz. No tenía la fuerza para detener un ataque de magnitud planetaria. Morro, si no despiertas ahora, no habrá planeta que salvar, dijo Danny, apoyando su frente contra el casco de Rodri mientras la mandíbula de la criatura comenzaba a descender sobre ellos, arrancando el concreto del techo. Nos va a borrar a todos de la escala. En lo profundo de su mente distorsionada por las alucinaciones, la voz de Danny cruzó la estática del espectro abisal. Rodri, en medio de su peor miedo, vio el reflejo de los planetas del sistema solar desintegrándose en sus propias pantallas de interfaz. El horror de la inacción superó el horror del delirio. Sus dedos se cerraron alrededor del bastón táctico con una fuerza tan brutal que agrietó los guantes del traje optimizado. No, voy a dejar que borres nada, murmuró Rodri. Los ojos de Rodri se abrieron, inyectados en una furia fría.
Saltándose todos los interruptores de seguridad del traje Mark III, Crimson Energy le ordenó a la interfaz central que abriera los relés térmicos directamente hacia los condensadores subterráneos de la Torre Imperial. El destello rosa del Riftbreaker se extinguió por completo, siendo reemplazado instantáneamente por un aura de color rojo denso, violento y oscuro. El poder residual del demonio Crimson inundó los sistemas biológicos de Rodri, estabilizando sus neurotransmisores a la fuerza. El miedo desapareció, sepultado bajo una sed de destrucción absoluta que igualaba la frecuencia de la abominación. El Riftbreaker Crimson Energy se elevó en un vector balístico vertical, rompiendo el techo de la estación de metro en una explosión masiva de escombros. Rodri interceptó la mandíbula descendente de la xenogresión directamente con el canto de su bastón imbuido en energía abisal pura. El choque cinético detuvo en seco la caída de la montaña de carne. Un pulso electromagnético brutal barrió la llanura, provocando que los pocos edificios que aún quedaban en pie se desmoronaran como castillos de arena. Rodri sostenía el colosal ataque de la criatura en el aire, palmo a palmo, pero sus propios monitores vitales comenzaron a registrar una anomalía crítica. Su mapa genético humano estaba empezando a entrelazarse y fusionarse irreversiblemente con la firma maldita de Crimson para poder soportar la presión del mismísimo fin del mundo. Capítulo 38. Adiós Liliana. Desde el cielo morado y herido, la presión gravitacional seguía moliendo el asfalto con la fuerza implacable de un cataclismo. El choque cinético entre el bastón imbuido en energía abisal de Rodri y la mandíbula monstruosa de la xenogresión generaba ondas de choque tan brutales que hacían crujir la atmósfera misma, distorsionando el sonido en un estrépito sordo y asfixiante. Rodri, operando completamente bajo el influjo violento del Riftbreaker Crimson Energy, sentía cómo sus propios neurotransmisores se entrelazaban peligrosamente con la firma maldita del demonio para no colapsar ante la presión de la aberración. La mole colosal de carne y metal deforme comenzó a estirar sus alas orgánicas y sus garras del tamaño de rascacielos. La criatura ya no solo quería devorar la llanura y la ciudad, estaba reuniendo la densidad y la presión cinética necesarias para romper la órbita de la Tierra y esparcir su plaga cosmobiológica por el resto del sistema solar. Abajo, en el transporte volcado de Aega, el pánico inicial del Dr. Xander, Kelly y Emily se había convertido en una parálisis absoluta, una rendición psicológica total ante el horror. Miraban los monitores fundidos y humeantes con la certeza de que el fin del mundo ocurriría en cuestión de minutos. Ya no hay variables que calcular, murmuró Xander, cayendo de rodillas entre los escombros de la cabina, con las lágrimas secándose instantáneamente en sus mejillas por el calor del ambiente. El chasis base se disolvió por completo. Liliana es una anomalía sin registro en nuestro sistema. Será el fin del universo. De pronto, la puerta blindada del transporte fue arrancada de un solo tirón hidráulico. Frank, con el visor de su mini armadura cubierto de ceniza y abolladuras, y Susie, sosteniendo un rifle de repulsión completamente descargado y humeante, se deslizaron al interior del vehículo. Tenían la respiración entrecortada y los pulmones llenos de ozono quemado, pero sus ojos no reflejaban ni una pizca de rendición. «Escúchame bien, Kel», gritó Frank, sujetando con furia a Xander por las solapas de su bata blanca ensangrentada. «Los escuchamos por la frecuencia de emergencia antes de que los servidores estallaran. Dijiste que la computadora central ya no la reconoce porque el proyecto Liliana ya no existe para el sistema, ¿verdad?» Xander asintió con torpeza, temblando como un niño acorralado. Ese sí, para la supercomputadora, ella es un error de sintaxis masivo. No tiene un código de barras válido. Susie dio un paso al frente, con una mueca de determinación fría y calculadora. Entonces ahí está la respuesta. Si el sistema no la reconoce como un organismo vivo, la reconoce como datos corruptos en el servidor profundo. No tenemos que apagarla, Kel. Tenemos que ir directamente a los servidores del laboratorio subterráneo y borrar el disco duro matriz de Liliana para siempre. Si eliminamos su código fuente desde la raíz más profunda del sistema, su biomasa perderá el mapa de cohesión molecular que la mantiene unida en el mundo real. Emily abrió los ojos de par en par, entendiendo la lógica de inmediato. Un borrado eterno. Si borramos el núcleo de datos original, no habrá una Liliana a la que el ADN de los portadores pueda anclarse. Se disolverá, y no podrá regresar jamás. El proyecto quedará completamente extinto de la realidad. Pero hay un problema elemental, interrumpió Xander, recuperando un último destello de su mente científica.
Para que el borrado tenga un efecto inmediato en un monstruo de ese tamaño, el pulso de confirmación de eliminación de la terminal debe ser inyectado directamente en el epicentro físico de su biomasa, justo donde se concentraba el núcleo cuántico original de Liliana. Alguien tiene que llevar la señal al corazón del infierno. A través del intercomunicador dañado, la voz profunda, distorsionada y cargada de una furia abisal de Rodri llegó envuelta en estática. Yo, lo haré. El chasis rosa del Riftbreaker tembló en el aire mientras Rodri repelía un zarpazo de la criatura con el canto de su arma. Mi traje, todavía tiene el canalizador de los condensadores subterráneos. Pasen el código de borrado a mi interfaz, me meteré en esa maldita cosa y la destruiré desde adentro. Danny, forzando al máximo el escaso 8% de la potencia motriz de su Ione-Art, se colocó en la entrada de la estación de metro semiderruida para cubrir la retaguardia de los científicos, resistiendo los temblores. Háganlo ya. La gravedad del monstruo está empezando a levantar los edificios enteros del suelo. Frank conectó su terminal de mano a los relés supervivientes de la armadura de Rodri, transfiriendo a toda velocidad las líneas de código del protocolo de formateo absoluto. Emily y Xander tecleaban frenéticamente en la pantalla táctil agrietada, sobreescribiendo los cortafuegos del laboratorio profundo para iniciar el borrado definitivo del disco duro de Liliana. Código transferido, morro, la voz de Frank resonó firme en el casco de Rodri. El disco duro matriz se está eliminando de la existencia, tienes 3 minutos antes de que la xenogresión intente saltar al espacio. Haz que sea definitivo. Rodeado por el cielo morado y esquivando los miles de rostros infernales que se estiraban de forma elástica para arrancarle la piel y las placas de titanio, Rodri tomó una decisión legendaria. En lugar de retroceder ante las alucinaciones macabras y el pánico biológico que la criatura emanaba a menos de 600 metros, canceló por completo los amortiguadores de caída y activó los propulsores dorsales en un vector de aceleración balística recta. La xenogresión abrió su boca principal, una fauce colosal de 3 metros de diámetro de donde brotaba plasma radiactivo y fluidos oscuros en ebullición. Rodri no desvió el rumbo ni un solo milímetro. Envuelto en el aura roja y violenta de la energía de Crimson, se dejó tragar voluntariamente por el monstruo. El entorno dentro de la criatura era una pesadilla biológica insoportable. Paredes de carne pulsante, costuras mecánicas quemadas y las caras atrapadas de los portadores intentaban asimilar el traje, despedazando las placas del Mark III optimizado con sonidos húmedos y desgarradores de metal siendo digerido. El dolor de la presión molecular interna casi hace desmayar a Rodri, pero aferrándose con ambas manos al bastón táctico, localizó el centro del chasis corrupto. El antiguo núcleo cuántico de Liliana, que parpadeaba en un tono púrpura agonizante en medio de la biomasa. Este es el final del proyecto Liliana. Bramó Rodri con todas las fuerzas que le quedaban en los pulmones. Clavó el bastón con un impacto preciso en el epicentro del núcleo, liberando instantáneamente el pulso de confirmación del borrado eterno que Frank y Xander habían enviado desde la terminal. La reacción fue inmediata y masiva. Con el disco duro matriz borrado para siempre de los servidores, el mapa molecular que sostenía a la xenogresión dejó de existir en la base lógica del universo. Las células de los portadores perdieron su punto de anclaje genético y entraron en una fisión nuclear biológica espontánea. Afuera, la montaña de carne dejó de rugir de golpe. Una luz carmesí incandescente comenzó a brotar de cada uno de sus miles de ojos y rostros deformes. La criatura comenzó a colapsar sobre sí misma, disolviéndose de adentro hacia afuera en una lluvia colosal de ceniza gris que cubrió kilómetros de la llanura, limpiando la atmósfera morada y devolviendo el cielo a su color natural tras un estallido sónico que hizo eco en todo el planeta. El traje Riftbreaker Crimson Energy estalló en pedazos debido a la brutal sobrecarga térmica y abisal, reduciéndose a chatarra inservible para absorber el impacto y salvar la vida de su portador. Rodri salió despedido por el aire, cayendo libremente en medio de la densa cortina de ceniza, pero fue atrapado justo a tiempo por los filamentos biomecánicos del Ione-Art de Danny y los bots de logística de Frank. Rodri tocó el suelo de la llanura desértica, completamente exhausto, sin armadura y con la respiración entrecortada, pero a salvo. La amenaza apocalíptica de la amalgama perfecta había sido borrada de la existencia y de la historia, dejando una cicatriz legendaria en la Tierra que los portadores recordarían por generaciones. Liliana había perdido su cuerpo físico y en cualquier momento pudo haber desaparecido todos los planetas del sistema solar si no era detenida. Su capacidad de alterar la gravedad nuclear ponía en jaque la estabilidad orbital de los mundos vecinos. Capítulo 39.
La llanura amaneció en un silencio absoluto, sepultada bajo una pesada capa de 20 centímetros de ceniza gris inerte. Lo que el día anterior había sido la montaña de carne de la xenogresión, ahora no era más que polvo de carbono estancado que el viento frío de la mañana arrastraba perezosamente hacia las avenidas destruidas de la ciudad. El cielo morado había desaparecido por completo, devolviendo un amanecer pálido, pero la atmósfera seguía cargada con una electricidad estática residual que hacía parpadear las pocas luces supervivientes de la región. En el búnker médico de Frank, las pantallas de soporte vital emitían pitidos rítmicos, estables y reconfortantes. Rodri abrió los ojos lentamente, con el cuerpo dolorido por el tremendo esfuerzo y una profunda sensación de vacío. Al mirar a su lado, vio los restos sobre la mesa de trabajo de metal. El traje Riftbreaker Crimson Energy estaba reducido a un chasis fundido, metal chamuscado y bobinas rotas. Había dado toda su vida útil para absorber la energía de la fisión celular dentro de la criatura. Rodri estaba intacto, pero ya no tenía su armadura principal. «¿Despertaste, morro?», dijo Danny desde la camilla contigua, con el torso completamente vendado pero con una sonrisa de sincero alivio. «Casi nos borran de la escala, pero seguimos aquí». Danny se incorporó con dificultad. Gracias a la autorregulación celular masiva de su organismo modificado, su mapa genético no solo había destruido los remanentes de la neurotoxina de Yukio, sino que se había estabilizado en un nuevo umbral de poder. Sus constantes vitales eran notablemente más densas. El peligro extremo había acelerado su evolución biológica, aunque su cuerpo aún exigía un merecido descanso. Mientras tanto, en la superficie de la llanura desértica, la actividad militar era frenética. Cientos de bots de logística de Frank trabajaban a marchas forzadas para remover la ceniza y limpiar los núcleos térmicos del subsuelo. En medio del caos, una robusta unidad de transporte blindada de máxima seguridad de AEGA encendió sus potentes motores propulsores. A través de las rejillas reforzadas del vehículo, se podía ver al Dr. Xander Kelly y a Emily. Emily mantenía la mirada baja, sumida en un silencio de culpa absoluta y arrepentimiento. Xander, en cambio, tenía los ojos inyectados en sangre y golpeaba con furia sus esposas magnéticas contra el mamparo de titanio, completamente desquiciado tras presenciar el colapso de sus teorías científicas. El borrado no la detuvo, solo disolvió el chasis. Gritaba Xander, riendo histéricamente hacia los guardias armados. Liliana se rompió. El rugido alteró la gravedad nuclear y algo allá afuera nos escuchó. Esto no ha terminado. Susie observó el transporte alejarse a gran velocidad con rumbo a un complejo de contención aislado en un continente distante. Cruzó los brazos, soltando un suspiro pesado. Esos dos no volverán a ver la luz del sol en lo que les queda de vida. El proyecto Liliana está oficialmente extinto. Frank, sin embargo, no prestaba atención al transporte de los prisioneros. Estaba de pie frente a la consola principal del laboratorio subterráneo en ruinas, tecleando con fijeza y seriedad en su terminal de mano. Su rostro reflejaba una preocupación metódica que no le había mostrado a nadie durante todo el día. «Frank, ¿qué pasa?», preguntó Susie, acercándose al notar la inusual tensión en sus hombros. Frank borró la pantalla de inmediato, guardando el dispositivo en su armadura, pero sus ojos permanecieron fijos en el pozo de ventilación por donde Rodri se había lanzado el día anterior. «Nada, Susie. Solo asegurándome de que el borrado del disco duro matriz fuera del 100%, mintió Frank con voz fría y calmada. Lo que Frank no le dijo a nadie, y lo que planeaba ocultarle rigurosamente a Rodri y Danny para dejarlos recuperarse en paz, era el perturbador reporte que la supercomputadora cuántica había arrojado en su último segundo de funcionamiento antes de fundirse. En el instante exacto en que Rodri clavó su bastón y ejecutó el comando de borrado eterno, el núcleo cuántico de Liliana, operando por puro instinto de supervivencia digital, había desviado un porcentaje mínimo de su memoria residual. La terminal portátil de Frank aún conservaba el registro de la anomalía. Un paquete de datos encriptado, de frecuencia morada y origen desconocido, había sido transmitido con éxito a través de un satélite fantasma hacia las profundidades del espacio exterior. El mapa genético de la amalgama perfecta se había perdido en la Tierra, pero un eco corrupto de su código fuente flotaba ahora en las estrellas, esperando silenciosamente un nuevo anclaje. Horas más tarde, Rodri y Danny caminaron lentamente por el borde del gigantesco cráter de la llanura. Rodri miró hacia el cielo despejado, donde la luna seguía faltando tras los eventos pasados y donde el horizonte se sentía más inmenso, vacío y peligroso que nunca.
Se guardó las manos en los bolsillos, asimilando que la tecnología de la Corporación Décimo y la energía de Crimson ya no eran su escudo físico. Tenemos que prepararnos, Danny, murmuró Rodri en voz